Bienvenidos a una nueva entrega del programa A Fondo con el doctor Héctor Luis Ramos, cronista del municipio Colina. Hoy desde La Vela, capital del municipio Colina. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Queremos conocer sus inicios como cronista de esta importante jurisdicción falconiana. Gracias por la invitación. Voy a recrear un poco la parte académica, que es la que me lleva a entrar al concurso y salir ganador. Mi formación académica estuvo radicada en Coro, Estado Falcón. Estudié en Monseñor Castro, kinder. De ahí paso a la Escuela Santana y en la Escuela Santana estudio primero y segundo grado. Posteriormente entro al Pío XII a estudiar tercer grado porque el colegio no tenía primero y segundo. Y de ahí en adelante continúo los estudios en el Colegio Salesiano Pío XII y posteriormente estudio topografía y seguidamente me voy a la universidad donde entro a estudiar ingeniería, pero me doy cuenta que no me gustan los números. Y aunque el no gustarme los números, entre comillas, porque mi formación académica base está radicada en los números. Pero estamos en un mundo de contradicciones. Entro a estudiar a la Universidad Simón Rodríguez, donde obtengo el título de licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales. Posteriormente, voy a la Universidad Rómulo Gallego y hago la primera maestría. Y seguidamente, porque no había entregado la tesis todavía, cuando comienzo la maestría de Historia en la Universidad de UCLA. Y allí me formo como historiador, donde del grupo de 32 participantes nos graduamos 7. Posteriormente me formo como doctor en historia en un convenio que tiene la Francisco de Miranda, y de esa promoción éramos 50 los estudiantes y me gradué yo solo. Después de obtener el título de doctor en historia, se abre la posibilidad de que iba a existir un concurso como cronista cuando el municipio Colina estaba acéfalo de cronista desde la década de los 60. Es meritorio porque la ley lo exige, que cada municipio tenga un cronista. Entonces, esta no es la excepción. Y entonces, allí se especuló dentro del ambiente del pueblo, se especuló muchísimo los diferentes nombres y se hablaban de 10 personas, de las cuales, de las 10 personas que se nombraron, solo acudimos 3. Y de los 3 amigos, de verdad que salgo yo ganador como cronista del municipio. Cabe destacar que es una responsabilidad académica que se maneja en el tiempo hasta el fin de mis días. Un trabajo que venía desarrollando
Villa Torres de Molina, ¿no? Villa La Torres de primera cronista. Molina, Flores fue el primer cronista. Villa es nombrada, no se le da un nombramiento oficial a Villa, pero Villa venía escribiendo del Estado y del municipio. Entre sus tantas obras, deja plasmado cómo era la sociedad, igual que el profesor José Guillermo Lovera. Dejan plasmado parte de lo que era la sociedad beleña específicamente. Aquí hay personas que han escrito desde mucho tiempo y que han dejado una huella imborrable, como fue Villa, una persona tan respetable. Yo he leído eh, por lo menos casi todos sus libros. Profesor José Guillermo Lovera, está Isel Misnoya, que escribe con No ser de la vela, hace un recuento de lo que es la salubridad de no tan solo de la vela, sino del municipio, que es una base para esto. También el padre de Ana María Reyes escribe un libro de geografía que es una de las bases que cuando uno va a hacer un estudio geográfico del Estado, uno tiene que leerlo, es una lectura obligada. Entonces, Ana María, por supuesto, en la parte patrimonial, se lleva todos los méritos, porque ella es la que permite e impulsa que el puerto de la vela entre como patrimonio mundial de la humanidad, ya que era una deuda que tenía Coro con haberse divorciado por un lado, pero seguir juntas por el Claro, otro, porque seguimos llamando la la vela vela de de Coro. Coro. Entonces, esta estructura geográfica se basa en dos elementos, que es el puerto y el pueblo. Entonces, de ahí en adelante nosotros tenemos, bueno, es un gran trabajo que yo tengo que hacer, porque ir canalizando todos esos quehaceres que se han dado en este pueblo. Además de eso, ciertos aspectos pues, que han dado importancia histórica, cultural a la vela. El hecho de que Francisco de Miranda, el 3 de agosto de 1806, trajera consigo la bandera que se elaboró por vez primera en la vela, la Declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad, y bueno, y fue la cuna del gran maestro Rafuche también. Claro, nombraste tres momentos especiales para este pueblo. La llegada de el generalísimo Francisco de Miranda llega el 1 de agosto, porque eso cabe resaltar. Él llega a aguas venezolanas el 1 de agosto, y por hecho de un enfrentamiento que se da, pasa el 2 y tiene que bajar el 3, el enfrentamiento entre la parte del gobierno realista y él, y el mal tiempo que se estaba dando. Recordemos que para ese momento agosto era un mes de gran cantidad de pluviosidad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que él logra pisar tierra firme a primeras horas del 3, ya con la luz del sol, donde es seguido por muchos hombres, mujeres y niños a Coro, pero antes de él irse a Coro, se da el lujo de arrear la bandera real e izar la bandera que él había traído, que posteriormente en el tiempo se convertiría en la bandera nacional. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de el maestro Rafuche, el maestro, porque no tan solo fue educador, sino que enseñó con sus letras, y el autor del segundo himno del Estado. Se ha permitido, Sombra en los Médanos, aparecer como segundo himno del Estado Falcón, cuando yo soy un apasionado del himno del Estado,
y por supuesto lo corona con este segundo himno del Estado. Hemos tenido gente muy valiosa, muy importante de ayer y hoy, y podemos, el caso de Villa, una mujer muy viajada que se permite en el tiempo escribir y por eso muy bien dado el reconocimiento que tienen los periodistas con el El premio topónimo municipal. sí, de verdad que es una mujer no tan solo bella físicamente, sino bella como mujer, como humana y como intelectual. Luis, también, bueno, acompañando todo eso que nos estás diciendo, el hecho de que seamos ricos en tradiciones, costumbres, tenemos los locos de la vela, el tambor veleño, y así como otras manifestaciones que dieron pie a que se declarase a la vela como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sí, el 9 de diciembre de 1993 se declara la vela Coro y su puerto real de la vela como Patrimonio de la Humanidad. Vale la pena destacar que nosotros somos un museo al aire libre, somos un museo lleno de cultura, porque a cada paso que nosotros damos vamos a encontrar un espacio de cultura, sea humano o sea físico. Lo que nos permitió llegar a entrar en la lista patrimonial mundial son las construcciones de barro, que son construcciones de siglo XVIII, siglo XIX, finales del XVIII, porque la vela se construye en 1781 y se construye las tres calles, la Progreso, la calle Progreso, la calle El Comercio y la calle Real, que después se convertirían en el tiempo, pasaría a ser la calle Bolívar, la calle Sucre y la calle Federación. Eso era el casco veleño. Y cuando nos recreamos en los documentos, yo he tenido la oportunidad, de hecho, mi tesis doctoral estuvo basada sobre las tierras del municipio Colina. Y me permití leer más de 5.000 folios de todo lo que iba formando este pueblo desde el punto de vista de infraestructuras como tal. Nosotros vamos a encontrar dentro de estas infraestructuras gente que no era veleño. El veleño aparece posteriormente, porque el poblador, cuando el pueblo se construye, se trae de Carrizal. Por eso el carrizalero que se radica en la vela trae todo su acontecer cultural y por eso nosotros podemos disfrutar de cerrando el año, cuando comienza el cierre de año, encontramos la procesión del 11 y 12 de diciembre, porque el carrizalero se trajo en su imaginario, se trajo a la Virgen de Guadalupe y solamente la puede tener desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Estoy hablando en épocas concretas. Los Locos de la Vela, el 28 de diciembre, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, terminaba en el sancocho que hacían a la orilla de la playa, igual como lo hacían en la playa de Muaco. Al trasladarse para acá, lo hacían en la orilla de la playa de acá de la Vela, en la bahía. Y entonces vamos a encontrar que ese grueso cultural se va a desarrollar en cada uno de estos hombres y mujeres, que por supuesto estaba transmitido al niño, al joven, al adolescente, que no tan solo vivía en la casa, sino el vecino. Ese vecino que llegaba a la casa al compartir de ese elaborar un traje que era muy simple, pero cuando vamos a ver
allá en Manaure, donde se establecen los carrizaleros que iban a, a manejar ese juguemos al loco, que lo traemos del carrizal, como se era un juego como cualquier otro juego, un juego de dominó, un juego de ajedrez, pared de contar, con múltiplos de 7, solo para hombres. Ellos se establecen en Manaure, que después en el tiempo se convertiría en un barrio. Pero ahí aparece un elemento eh, indispensable que se une al tambor y particular, que es el acordeón. Sabemos que el acordeón no es un instrumento musical venezolano, sino es colombiano. Colombiano. Posteriormente, en el tiempo, por eso es que yo siempre digo que el tiempo es un gran caballero. Llega Salomón Zavala e introduce el 4 en este toque del tambor. Y esta música es la que va a acompañar aquellos disfraces simples y sencillos como en el carrizal. Cuando a mí me preguntan cuál es el traje original de los locos, el traje original de los locos, señores, es el harapo. Ese es el traje original. Posteriormente, cuando llegan a Calabela, que dejaron de llamarse Juguemos al Loco y después se convierten en Locos del Carrizal, cuando llegan acá se convierten en Locos de la Vela. Entonces, aparece el cucurucho. Un traje sumamente sencillo hecho con caldón, raíces y para hacer el cucurucho. Y el traje, por supuesto, muy colorido y que después se va haciendo más fuerte porque Chucho Kumare abre su tienda y vende la famosa tela de sábana, que era una tela muy estampada, y en esto hace ese tipo de traje. Ya precisamente para la década de los 60, 50, 60, aparecen trajes muy marcados como el, recreando la cultura mexicana. Aparece el torero, aparece el toro, recreando la cultura española, las barajas y así sucesivamente. Pero cuando el hombre pisa la luna en el 69, es un evento porque el traje de los locos se convierte en una historia del momento, sea política, económica, social, cultural o religiosa, y aparece ya los jóvenes vestidos con los trajes del hombre en la luna. Hay muchas anécdotas sobre esos trajes. Ya que nos hablabas de anécdotas, es bien importante conocer lo del señor Kumare, que fue la tienda que se aperturó, donde incluso muchos de nuestros jóvenes beleños, portadores de la tradición, adquirían sus productos, sus enseres, el material para la confección de trajes, ¿no? Claro, Chucho, como le decía uno, eh, yo lo conocí y Ana, que era la hija de él, que era la que estaba en la tienda, este, con mi mamá fueron amigas porque ellas estudiaron juntas y amigas hasta el fin de sus días. Ella, ahí vendían cualquier cantidad de elementos para, desde el hilo, la aguja, hasta el tafetán, para hacer los trajes más suntuosos, la organza y, por supuesto, la tela de colcha, que era la tela que tenía 2 metros y era... Coméntanos de esas anécdotas que tú Sí, mencionaste. fíjate que ellos vendían el papel crepé. El, hay alguien, no voy a nombrar la persona, hay alguien que hace un traje muy colorido, porque esa es la lógica de los trajes de los locos. Va allá y compra cualquier cantidad de papel crepé de multicolores y
hace su traje. Cuando sabemos que por razones mágicas, por razones climatológicas, por razones religiosas o por cualquier elemento que le pueda colocar, todos los 28 llueve. A primeras horas de la mañana y a mediadas horas del mediodía. Entonces, ese día no fue la excepción. El chico estaba esperando, estaba con el traje y eran las 7, eran las 8, eran las 9, las 10, las 11. Eran las 11:30 y no había podido salir porque la lluvia caía y sus amigos le dicen, bueno, te vamos a dejar porque tenemos que salir, porque el hombre que después se convierte en la mujer beleña se compromete con ese día. Ese día pasa una magia y aparece un fenómeno que desaparece al cerrarse la noche del 28. Este joven, obligado por sus compañeros y bajo la euforia del momento, cuando el tambor sonaba, sale. Obviamente que la lluvia caía y fue el papel crepé, fue decolorándose y a medida que caminaba iba dejando el camino lleno de colores, por el traje que estaba deshecho. Una hora después ya no tenía traje, porque lo que tenía era la base que había construido para montar estos papeles. Así como esta, hay muchas anécdotas. Otra cosa que también considero importante, según lo que estuve investigando y recabando información sobre los trabajos que has realizado, tiene que ver con la devoción guadalupana, algo que está bien arraigado en el corazón de los beleños, de los habitantes del municipio de Colina y por supuesto de los falconianos. Una investigación que ya está completamente lista, que fue la que tú presentaste quizás para optar al título como cronista, ¿no? Del Sí, municipio de Colina. esa fue mi tesis de maestría, la devoción guadalupana en el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de Carrizal, 1723-1816. En ese periodo de tiempo se desarrolla, el pueblo del Carrizal es pujante, no tan solo en su población, sino en su desarrollo económico, político, social, cultural y educativo. El gran despliegue que se da en el Carrizal, es más, muchas veces lo he dicho, que la capital del municipio tendría que ser el Carrizal. En un momento determinado me encontré con una ¿En qué se basa para decir que pudiera ser la capital? porque es que tenía todo. La vela era simplemente, y lo dice en su libro, muchos dicen lo contrario, pero lo dice en su libro el padre Martí, cuando pasa, que viene de Caracas el obispo viajero, y en sus 6 tomos, que está explícito, pasa por el Camino Real, entra al pueblo de Carrizal, donde se impresiona con ver una iglesia, supuestamente una iglesia pequeña, pero cuando entra, la iglesia es de 3 naves. La nave de la epístola, la nave del evangelio y la nave central. Y describe la iglesia, que yo revisé los inventarios de la iglesia entre toda la documentación que tuve que revisar para poder hacer este trabajo, porque mi línea de investigación son las mentalidades, particularmente las mentalidades religiosas. Entonces, me tengo que ir a fondo con cómo pensaba el hombre, la mujer del siglo XVIII y traerlo acá, porque el método que nosotros utilizamos es el método regresivo, progresivo y comparativo. De esta manera nosotros nos manejamos sobre un tema determinado, en este caso la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe de Carrizal, como se le llamó al espacio geográfico que por flojeras lingüísticas hoy se le llama Carrizal.
Y nosotros podemos ver que el Carrizal, según la mapoteca que yo logro revisar, no encuentro, la vela la encuentro siglo XVII, siglo XVIII, pero el Carrizal comienza con el proceso de construcción del pueblo mismo, que no es más que don Juan y don Pedro de la Colina, quien... O sea, según su investigación, primero se fundó el pueblo de Carrizal que la vela. Claro, claro. El primero fue el Carrizal y después la vela. Hablemos de la vela, no se puede hablar de fundación, sino de construcción, mientras que del Carrizal sí podemos hablar de fundación. ¿Por qué? Porque en las tierras en 1712 las adquiere don Juan y don Pedro de la Colina, que eran hermanos. Aún siendo la vela el puerto donde llegaban embarcaciones, que pudo ser entonces habitado quizá mucho antes que Carrizal. Según las investigaciones que yo he hecho, la vela estuvo habitado ya para comienzos del siglo XVIII. Pero sabemos cómo ha pasado los procesos de piratería que fueron atacando a la ciudad de Coro, destruyeron la catedral en varias oportunidades. La vela no fue la excepción. Cuando el pirata no conseguía lo que buscaba, le metía candela al pueblo. Destruía. Y esto no fue la excepción. Entonces, nosotros vamos a encontrar que la vela queda solo como una escasa ranchería de pescadores, donde dentro de esa ranchería se reparan una que otra lancha para salir a pescar. Disculpe, si existen documentos que comprueben todo esto que nos está informando. Claro, claro. Es más, desde el nombre de la vela se afirma desde el siglo XVI, cuando tenemos el Cabo de la Vela y la vela en Paraguaná y la vela acá. En una oportunidad yo hice un escrito específico sobre el nombre. Y el caso de la vela, que existió un poblado siglo XVIII, comienzos del XVIII, y en la parte del XVII, yo especulo. Estoy haciendo una especulación porque no hay nada escrito. Lo que sí está escrito es la llegada de los piratas y la destrucción que ellos realizan, no tan solo a esta área, sino a Coro, como lo hicieron en Maracaibo también. No podía ser la excepción que la vela no sufriera daños cuando ellos llegaban acá. Aquí tuvo el tirano Aguirre, entre piratas muy, pero muy soberbios, con ideas destructivas. El Carrizal es un valle abierto que tiene su salida al mar, y que ese era lo que buscaba don Juan y don Pedro de la Colina. Poblado por indígenas. Él trae la cantidad de familias indígenas de Oruba y las establece en Taratara, mientras construían el Carrizal. Eso hay documentos. Recordemos que la provincia de Venezuela manejó la parte de, no tan solo de la religión católica en Oruba, sino de la parte de el poblado. Por eso estos pobladores, estos indígenas, fueron extraídos de Paraguaná y, por supuesto, colocados para poblar a Oruba. Y asimismo se traen para poblar acá. Ya ellos venían cristianizados. Al venir cristianizados, ellos vemos que en los primeros bautizos que se dan en el Carrizal, se da precisamente en 1723, el 1 de mayo de 1723, y
el Carrizal se abre con estos nombres que le asigna el sacerdote, que como fue Juan Bernardino y Juan Diego, uno de los primeros bautizados en este caso. Y se institucionaliza la creencia mariana en Nuestra Señora de Guadalupe, que desde que se empieza a ver todo el proceso, vemos con la asignación de los nombres que a los niños que iban naciendo, que eran indígenas y que eran simplemente una mezcla. De esta manera vamos a ver que no es más hasta 1760 cuando se empieza a ver el nombre completo de Nuestra Señora de Guadalupe en los nombres anteriores. Cuando uno hace la revisión documental, vamos a encontrar nombres como Sacramento, Cruz, María, Guadalupe, entre otros. O sea que a partir de ese momento se comienza toda la devoción guadalupana en Carrizal y en La Vela, ¿no? Y en Carrizal. En Carrizal. Cuando en 1781, cuando se establece acá, que se trae el imaginario, empieza a ver ese imaginario que se trajo el carrizalero para acá, para La Vela, lo vamos a encontrar que se maneja una tradición desde ese momento, más de 200 y tantos años, porque ahora se cumplieron 301 años. Entonces, se maneja la procesión cuando el carrizalero traía, que se convierte en beleño, y lo digo una vez más, sacaba a la Virgen de Guadalupe y la traía en procesión por el Camino Viejo, entrando a La Vela a las 6 de la tarde. Las campanas de la iglesia sonaban por más de media hora, porque eso tiene un significado, un alegre repique de campanas, como era descrito en todas las descripciones eclesiásticas que se hacían. Bueno, una tradición que aún se mantiene viva. Claro. Y que además nosotros como beleños queremos, y bueno, y nos preparamos cada 11 y cada 12 de diciembre, el 11 para recibirla y luego el 12 para acompañar nuevamente a su morada en el Carrizal. Claro, la Virgen era traída en hombros, antecedida por el estandarte. Y por supuesto, la morenita del Carrizal venía y cuando entraba acá, se recibía con los cohetes y atravesaba, vale la pena destacar, que atravesaba toda la calle Progreso, que después se convertiría en calle Bolívar, era atravesada por ella hasta el final de la última manzana que formaba el casco beleño. Cruzaba para poder llegar a la calle Real, que era hoy calle Federación, que es la calle donde está la iglesia. De esta manera, la Virgen era introducida en la iglesia, le decían... Que es la ruta tradicional, ¿no? La ruta tradicional. En los últimos días, y hablo de días porque apenas un escaso tiempo, se ha tratado de desviar esa ruta tradicional que es un exabrupto, y yo como cronista del municipio elevo mi bandera que la tradición no se puede perder. La tradición hay que mantenerla, porque nosotros estamos hechos de tradiciones, es lo que nos mantiene. Las ideas, las tradiciones, es la que hace el hombre. Muchas gracias. Hemos llegado al final del espacio a fondo con el doctor Luis Ramos, cronista del municipio Colina, a quien agradecemos su participación el día de hoy con todos nosotros. Su mensaje final, doctor, para todas las personas que nos están viendo. Les voy a dejar dos mensajes, y estos mensajes se los voy a dejar a toda la colectividad, particularmente a la juventud. El que lee viaja. Por eso es indispensable leer.
Y el otro mensaje que les voy a dejar, las tradiciones de un pueblo se respetan. Las tradiciones de un pueblo que se va construyendo y más que un pueblo patrimonial como el nuestro, tiene que respetarse, enartecerse y hacer que crezcan. De esta manera podemos ser hombres y mujeres libres. Muchas gracias.